Este avión es el más grande jamás construido por el Reino Unido. Hoy en día el país es el tercer proveedor mundial en el sector aeronáutico, pero eso no siempre fue así. De hecho, el Reino Unido permaneció discreto durante mucho tiempo en términos de aviación. Sin embargo, el legado de Brabazon sigue presente hoy en día. Entonces, ¿qué es exactamente Brabazon? Aparte de los aficionados de la aviación, poca gente ha oído hablar de este avión extraordinario. Pero no te preocupes, en AITech estamos aquí para contarte un poco más sobre él. Después del desastre de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica del Reino Unido no es precisamente ideal. La industria aeronáutica no es una prioridad en absoluto. Sin embargo, con el proyecto Brabazon, Gran Bretaña pretende utilizarlo en el beneficio de la guerra. Pero este proyecto no fue fácil para los ingenieros encargados del desarrollo. El primer prototipo que ve luz es Bristol 167. Se realizan numerosas pruebas. Posteriormente el foco de atención se centra en el Brabazon Mark II. Sin embargo, no es suficiente. El proyecto Brabazon acaba siendo un fracaso en comercial total. Probablemente fue demasiado ambicioso, pero sobre todo demasiado costoso. El Reino Unido se ve obligado a asumir el amargo fracaso y ha convertido la lección. ¿Cómo puede ser un gigante de la aviación representante del fracaso más difícil para el Reino Unido? En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la situación del Reino Unido es complicada. Los líderes políticos del país deciden seguir el modelo estadounidense en materia de la aviación civil. Así surge una idea preliminar del proyecto Brabazon. ¿Pero sabes qué es realmente el Brabazon? El Brabazon es un avión diseñado para vuelos de larga distancia. Fabricado por la empresa aeronáutica británica Bristol Aeroplane Company, está destinado a vuelos transatlánticos que contactan el Reino Unido con Estados Unidos. A pesar de su tamaño, este lujoso avión solo puede transportar a unos 100 pasajeros. Con el fin de hacer el viaje más cómodo posible, cada pasajero tiene un amplio espacio individual. En resumen, el Reino Unido se embarca en el desafío de mejorar los viajes aéreos. Antes de la guerra, solo los adinerados tenían la posibilidad de viajar en el avión. Luego, los aviones se popularizaron. En parte esto se explica gracias al surgimiento del Brabazon. ¿Realmente cumple las expectativas del mundo? No está del todo claro. De hecho, la situación económica de la época es particularmente difícil. En 1946 Europa experimenta un periodo de privaciones y austeridad. Sin embargo, muchos sueñan con un mundo mejor y aspiran a progresar en todos los ámbitos. El Reino Unido enfrenta numerosas dificultades económicas y está muy debilitado. La guerra ha dejado estragos y las poblaciones tienen dificultades para reconstruirse. La Segunda Guerra Mundial, de hecho, ha sido considerada a menudo como la guerra más espantosa. Sin embargo, la industria aeronáutica siempre ha estado al servicio de la guerra. Sin embargo, el Reino Unido estaba muy rezagado en la producción de armamento. Por esta razón, en el 1943 se creó una comisión para evaluar las necesidades civiles de Commonwealth. Lord Brabazon de Tara fue nombrado presidente de esta comisión. Se le conoce como Comisión Brabazon. Después de numerosas reuniones, se elaboró un informe que sugiere la fabricación de 4 tipos de aeronaves. El tipo corresponde a un avión de largo alcance de transatlántico y el tipo 2 a un avión de carga, en cuanto al tipo 3 se refiere a un avión de medio alcance destinado a las escalas entre las ciudades del Imperio Británico. En cuanto al tipo 4 destaca un avión a reacción que alcanza una velocidad de crucero de 800 km por hora. Se dio prioridad a amplios tipos de 1 al 4 y con el objetivo de darle una ventaja duradera a la industria aeronáutica británica. Además, en esa época ya se estaban estudiando los grandes bombarderos. El proyecto Brabazon experimentó una verdadera evolución. La Bristol Aeroplane Company fue el epicentro de todo esto. Era el mejor equipo de diseño de toda Gran Bretaña. Trabajaba en proyectos de bombarderos de largo alcance. Cuando el gobierno encargó un avión civil de largo alcance, este equipo respondió de inmediato. Así, el primer prototipo de bombardero vio luz, el Bristol 167. Tenía un fuselaje de 54 metros de largo y alas de 70,10 metros de envergadura, 11 metros más que un Boeing 747. También tenía un motor radial de 18 cilindros, emparejado en las alas que accionaba como 8 hélices. Además, el Bristol 167 cumplía con los lujosos requisitos del informe de Brabazon. Estaba diseñado para tener un fuselaje de 8 metros de diámetro con 2 pisos de largo con toda su longitud. Contaba con 80 literas, un restaurante y una sala de cine, una amplia pasarela y un bar. Inicialmente podía alojar a 150 pasajeros, pero hubo muchos debates al respecto. Finalmente, la parte delantera de la aeronave se dividía en 6 compartimientos, cada uno con capacidad para 6 pasajeros. Se añadió un séptimo compartimiento para solo 3 pasajeros. También había una sección central sobre las alas con 38 asientos, una bodega de vinos y una cocina. En la parte trasera, el espacio del cine tenía 23 asientos y un bar. Por lo tanto, el Brabazon representaba la esperanza de la posguerra y permitió que los bombarderos recuperaran su lugar en un contexto económico difícil.
Desafortunadamente este prototipo era demasiado pesado, sin embargo fue el primer avión en tener un sistema de vuelo completamente automatizado con circuitos hidráulicos de alta presión. La construcción del Bristol 167 fue un desafío monumental. La fábrica de Bristol Aeroplane Company no era lo suficientemente grande como para albergar el avión más grande de la historia, por lo tanto se demolieron pueblos y se construyó una inmensa fábrica. Este nuevo hangar también serviría para ensamblar el Concorde de una década después. En resumen, el rendimiento del Bristol 167 fue notable para la época. Se llevaron a cabo numerosas pruebas para asegurar la perfección. En 1948 el primer prototipo salió a los hangares hacia el banco de pruebas. Hizo un vuelo inaugural sobre Bristol el 4 de septiembre de 1949. En junio de 1950 la aeronave fue llevada al aeropuerto de Heathrow en Londres, y allí realizó numerosos despegues y aterrizajes que resultaron perfectos. Sin embargo, esto no pareció ser suficiente. Sin embargo, la Bristol Aeroplane Company no se rindió. Planeaba construir un segundo prototipo, el Brabazon Mark II. Este último estaba equipado con 8 turbopropulsores que accionaban hélices de 4 palas a través de un reductor común. Estos cambios tenían como objetivo aumentar la velocidad del bombardero de 420 a 530 km por hora. Sin embargo, el grosor de las alas aún no se había reducido lo suficiente. A pesar de ello, el proyecto Brabazon terminó siendo un fracaso. Es cierto que Brabazon fue un fracaso comercial para el Reino Unido. Parece que este proyecto fue demasiado ambicioso. De hecho, hubo una gran oposición a este avión. Sus detractores incluso lo llamaron el elefante blanco. Aunque este celoso debía demostrar el poder del Imperio Británico, nunca se contempló su uso a largo plazo. Por lo tanto, la Bristol Aeroplane Company abandonó rápidamente el proyecto, considerándolo demasiado ambicioso y poco rentable. El último prototipo nunca recibió un certificado de navegabilidad y ningún cliente parecía dispuesto a embarcarse en la aventura. Al final el Brabazon infundía más temor que otra cosa. Por otro lado, este gigante del aire era demasiado costoso. El precio de los dos aviones que mencionamos en este video ascendía a 6 millones de libras. La construcción de la nueva pista y un nuevo hangar costaba respectivamente de 2.250.000 libras y 2.720.000 libras. Desde el principio esta máquina no era viable desde el punto de vista económico. En 1952, a pesar de las sumas astronómicas invertidas, todavía no había clientes a la vista. ¿Cómo pudo fracasar un proyecto así? Es cierto que el avión estaba muy bien concebido, sin embargo el mercado al que se dirigía era el de las personas muy adineradas. Desafortunadamente, después de la guerra, la situación económica era muy diferente y la gente era mucho más pobre. El transporte masivo empezaba a ser una realidad. En el caso del Brabazon no podía evolucionar en esa dirección. Sin embargo, dejó una marca duradera en la industria aeronáutica, incluso dejó un buen legado. Para el Reino Unido asumir un fracaso tan grande fue difícil. El proyecto fue abandonado definitivamente el 17 de julio del 53. Considerado un proyecto de investigación, sus respectivas eran muy limitadas. La inversión económica y financiera no estaba justificada. En efecto, se necesitarían 2 millones de libras adicionales para completar el prototipo Mark II. El primer prototipo fue desmantelado y vendido como chatarra por 10.000 libras. El prototipo Mark II siempre quedó sin terminar. Sus restos se exhiben en el Museo de Hampshire de Bristol y en National Museum of Flight en Escocia. El diseño del Brabazon no era tarea de fácil. Este bombardero es el avión más grande jamás construido por el Reino Unido. En su momento era considerado un verdadero gigante. Si bien la situación económica no era buena después de la Segunda Guerra Mundial, la industria aeronáutica seguía sirviendo la causa. Sin embargo, el proyecto de Brabazon sufrió varias evoluciones. El primer prototipo fue el Brabazon 167. Tras numerosas pruebas, surgió un segundo prototipo, el Mark II. Sin embargo, el proyecto Brabazon fue un fracaso comercial rotundo. Era demasiado ambicioso y costoso, y terminó rápidamente. ¿Realmente el Reino Unido siempre tuvo un lugar en la aviación mundial?